Los guardias reales blancos se burlan de los recién reclutados guardias reales negros. Unos momentos después, salva al rey. El rey jadeó con acento agudo. Su rostro estaba pálido de miedo cuando la espada brilló a la luz parpadeante de la antorcha. El caos estalló en el salón real. Los guardias se dispersaron, inseguros de si avanzar o retirarse cuando el asesino se lanzó hacia adelante. La multitud de nobles gritó. Sus costosos vestidos barrían el piso mientras buscaban refugio detrás de columnas de mármol. En ese momento, el recién reclutado guardia real negro entró en acción. Sus movimientos fueron rápidos, sus instintos más agudos de lo que nadie podría haber imaginado. Con un grito resonante, se lanzó a la refriega. La espada del asesino falló al rey por un suspiro, chocando en su lugar con la espada de un guardia en una lluvia de chispas. El salón quedó en silencio mientras el guardia negro se mantenía firme. Su postura era inquebrantable. El asesino gruñó al darse cuenta de que este no era un recluta común. Una repentina ráfaga de golpes siguió a un borrón de movimiento que terminó cuando el guardia desarmó al atacante y lo sometió con un golpe decisivo final. El salón estalló en vítores. El rey miró fijamente. El joven que acababa de salvar su vida, pero no todos los ojos estaban llenos de admiración. Los otros guardias vestidos con sus uniformes blancos inmaculados intercambiaron miradas de incredulidad. Hace apenas una hora se habían burlado de él, se rieron de su acento y cuestionaron por qué a alguien como él se le permitía unirse a la Guardia Real. La verdad flotaba en el aire como una píldora amarga, pero mientras la multitud vitoreaba y el rey se acercaba para agradecerle, la pregunta seguía siendo si este momento de triunfo cambiaría sus corazones o prevalecerían la envidia y el prejuicio. 2 semanas antes, el patio del castillo estaba vivo con el sonido de espadas chocando y las órdenes gritadas del capitán real. El recluta más nuevo, un joven llamado Darius, estaba firme, su piel oscura brillaba bajo el sol del mediodía, vestía el mismo uniforme que los demás, pero parecía tener un peso extra sobre él, como si la tela misma se resistiera a ser usada por alguien como él. Los otros guardias estaban cerca, sus uniformes blancos impecables y sus expresiones petulantes aún más. Uno de ellos, un hombre larguirucho llamado Garrett, se inclinó hacia su compañero riéndose. Míralo tratando de mantenerse erguido, nunca ha sostenido una espada antes de venir aquí, dijo Garrett. Su amigo, un guardia corpulento llamado Víctor, se rió entre dientes. Se irá en una semana, te apuesto 10 monedas de oro, no dura el entrenamiento. Darius los escuchó, pero mantuvo su mirada fija en el capitán. Se había acostumbrado a comentarios como estos en casa, se había enfrentado a cosas peores, pero se suponía que este era un nuevo comienzo, una oportunidad para demostrar su valía. Pero los susurros y las burlas dejaron en claro que no todos compartían la visión del rey de una guardia real diversa. El capitán comenzó la sesión de entrenamiento, ordenando a los reclutas que formaran parejas para entrenar. Para sorpresa de nadie, Garrett se ofreció como voluntario para enfrentar a Darius. Su sonrisa se ensanchó mientras sacaba su espada. Veamos qué tienes, se burló el novato Garrett. Darius asintió agarrando su espada con fuerza. El duelo comenzó y Garrett se le acercó con un golpe demasiado confiado. Darius esquivó sus movimientos rápidos y calculó que había entrenado para este momento, aunque su camino hacia el aprendizaje había sido poco convencional. Autodidacta con lecciones aprendidas al observar a mercenarios viajeros en su aldea, los ataques de Garrett se volvieron más agresivos, su frustración aumentaba mientras Darius evadía cada golpe. Finalmente, con una parada oportuna, Darius desarmó a Garrett enviando su espada al suelo. El patio quedó en silencio, todos los ojos en el joven guardia negro, que acababa de vencer a uno de los suyos. El silencio fue roto por un aplauso lento vino de Víctor, que dio un paso adelante, su máscara facial de desdén. Suerte de principiante, se burló recuperando la espada de Garrett y arrojándosela de vuelta. No pienses ni por un segundo que eres uno de nosotros. Darius no dijo nada aunque su agarre se apretó alrededor de su espada. Había ganado el duelo, pero la batalla por la aceptación apenas había comenzado. Los días que siguieron fueron agotadores. Darius entrenó más duro que nadie, decidido a ganarse su lugar a pesar de la hostilidad de sus compañeros. Cada noche repetía las burlas e insultos en su mente, usándolos como combustible para impulsarse más, pero la soledad pesaba mucho sobre él. Una tarde, mientras practicaba solo en la armería, se le acercó un guardia mayor, llamado Mas. A diferencia de los demás, Mas trataba a Darius con respeto. No dejes que te afecten, dijo Mas apoyándose en su espada. Tienes talento, y ellos lo ven, por eso tienen miedo. Darius miró hacia arriba sorprendido. Asustado de mí, Matías asintió. El cambio asusta a la gente, especialmente cuando amenaza la comodidad de su pequeño mundo, pero el rey te eligió por una razón. Recuerda que Darius sintió un destello de esperanza. Las palabras de Matías se quedaron con él, una pequeña luz en la oscuridad de sus luchas. La noche del ataque llegó sin previo aviso. La corte real se había reunido para una gran fiesta. El aire se llenó de risas y el tintineo de copas. Darius estaba estacionado cerca de la entrada, sus ojos escaneando la habitación, aunque los otros
Guardias lo evitaban. Aquí permaneció concentrado en su deber. La primera señal de problemas fue sutil, una sombra deslizándose entre la multitud, moviéndose con un propósito. Darius se tensó, sus instintos se activaron. Notó la figura que se dirigía hacia el rey, un destello de acero destellando bajo la capa del asesino. Darius gritó una advertencia, pero la música y la risa lo ahogaron. Actuando puro instinto, se lanzó hacia adelante, abriéndose paso entre los sorprendidos invitados mientras el asesino sacaba su espada. Darius ya estaba allí interceptando el ataque en el último momento, y ahora que estaba victorioso después de las consecuencias, la tensión en el salón era palpable. La vida del rey había sido salvada, pero las preguntas que persistían en las mentes de los guardias eran más grandes que nunca. ¿Era este el momento que cambiaría todo, o era solo el comienzo de una nueva batalla para Darius? El cuerpo sin vida del asesino fue arrastrado fuera del salón, dejando un rastro de sangre que brillaba bajo la luz de la antorcha. Darius se puso firme, su pecho agitado mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Los guardias reales, todavía aturdidos, se movieron torpemente en sus lugares. Algunos evitaron mirarlo mientras otros le lanzaron miradas que contenían más resentimiento que gratitud. El rey se acercó, su rostro grabado con alivio y curiosidad. Me salvaste la vida esta noche, dijo. Su voz tranquila pero autoritaria. ¿Cómo te llamas, soldado? Darius, su majestad. Respondió inclinando la cabeza. Su corazón latía con fuerza mientras el rey lo estudiaba con una mirada penetrante. Darius, el rey repitió asintiendo lentamente. Has demostrado un coraje notable. Tus acciones no pasarán desapercibidas. Darius se enderezó, el orgullo se hinchaba en su pecho. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, algunos aplaudiendo mientras que otros susurraban en voz baja, pero luego Garrett dio un paso adelante. Su rostro se retorció con un desdén apenas disimulado con él. Debido respeto, su majestad, deberíamos investigar cómo este asesino se acercó tanto. Tal vez alguien no estaba haciendo bien su trabajo. La acusación estaba apenas velada y todos en la habitación sabían a quién apuntaba Garrett. Darius sintió una oleada de ira, pero mantuvo su expresión neutral. Los ojos del rey se entrecerraron mientras miraba a Garrett. ¿Crees que este hombre que acaba de salvarme la vida es sospechoso?, preguntó el rey, su tono peligrosamente tranquilo. Garrett vaciló, su confianza vaciló. Solo quiero decir que deberíamos ser cautelosos, su majestad. Después de todo, es nuevo aquí. El rey levantó una mano silenciando lo suficiente. Capitán, llamó volviéndose hacia el líder de la Guardia Real. Asegúrese de que se lleve a cabo una investigación completa y encárguese de que Darius sea recompensado por su valentía. El capitán asintió, aunque su expresión era ilegible mientras el rey salía del salón flanqueado por sus consejeros. Darius sintió el peso de 100 ojos sobre él. Los murmullos continuaron mientras salía de la habitación, sus pasos firmes, a pesar de la agitación que se estaba formando a su alrededor. Los cuarteles estaban extrañamente tranquilos esa noche. Darius se sentó en su cama mirando al suelo. La emoción de salvar al rey había sido reemplazada por la fría comprensión de que sus acciones habían pintado un blanco en su espalda. Podía sentir la hostilidad en el aire espeso y sofocante. La puerta se abrió con un crujido y más entró con 2 jarras de cerveza. Le entregó una a Darius y se sentó a su lado. Una gran noche, dijo Mayas tomando un sorbo. Te manejaste bien, gracias. Darius respondió, su voz baja, pero no todos lo ven de esa manera. Mayas se rió entre dientes, aunque no había humor en eso. Están amenazados. Has hecho más en una noche que la mayoría de ellos lo han hecho en toda su carrera, y lo hicieron con habilidad, no con arrogancia. Eso es lo que más duele. Darius suspiró. No lo hice por reconocimiento, solo quería cumplir con mi deber y lo hiciste. Más, dijo con firmeza, pero el deber no siempre te gana amigos. Mantente alerta, Darius, esta no será la última vez que tendrás que demostrar tu valía. Los días siguientes fueron una mezcla de elogios y sospechas. El rey había elogiado públicamente a Darius durante la corte, otorgándole una medalla al valor y un ascenso, pero dentro de las filas de los guardias, la tensión era palpable. Garrett y Victor, en particular, parecían hacer todo lo posible para hacerle la vida difícil durante el entrenamiento. Lo emparejaron con los oponentes más difíciles con la esperanza de humillarlo, pero Darius enfrentó cada desafío de frente, su determinación inquebrantable. Los otros guardias observaron en silencio, algunos comenzaron a respetarlo mientras que otros se volvieron más resentidos. Una tarde, mientras entrenaba con Victor, la tensión se desbordó. Victor era más grande y más fuerte, pero la velocidad y la estrategia de Darius lo mantuvieron a raya. Victor frustró su espada con más fuerza. Sus golpes salvajes y peligrosos finalmente conectó un golpe que tiró a Darius al suelo. Tal vez no seas tan bueno como crees, Victor, se burló de pie sobre él. Darius se puso de pie con la mandíbula apretada. No estoy aquí para demostrarte nada, Victor, sonrió. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No es así, solo porque tuviste una noche de suerte. Antes de que Darius pudiera responder, Mayas se interpuso entre ellos. Es suficiente, dijo su voz fría, se supone que somos un equipo, no enemigos. Victor se burló.
Pero retrocedió su mirada todavía fija en Darius. Un equipo con él. No me hagas reír. Esa noche mientras Darius caminaba de regreso a su cuartel notó algo inusual. Las antorchas a lo largo del pasillo parpadearon, como si las molestara una corriente de aire. Disminuyó su paso, sus instintos en alerta máxima. El pasillo estaba vacío, pero el silencio se sentía antinatural. De repente, una figura emergió de las sombras, una espada brillando en su mano. Darius reaccionó instintivamente desenvainando su espada. Justo a tiempo para bloquear el ataque. El sonido metálico del metal resonó por el pasillo cuando el asentimiento presionó hacia adelante. Darius reconoció el estilo del atacante. Era inquietantemente similar al asesino del Salón Real. Su mente corría mientras se defendía tratando de reconstruir la conexión. ¿Era este otro intento contra la vida del rey o era algo más personal? La pelea fue intensa y el corredor estrecho dejaba poco margen de error. Finalmente, con una maniobra oportuna, Darius desarmó al atacante y lo inmovilizó contra el suelo mientras le arrancaba la capucha. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. Era uno de los guardias. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en la cabeza. Alguien de dentro de sus filas acababa de intentar matarlo. ¿Pero por qué? Y, lo que es más importante, ¿cuán profunda fue esta traición? El corazón de Darius latía con fuerza mientras miraba a los ojos desafiantes del guardia. Las respuestas que necesitaba estaban cerca, pero sabía que este era solo el comienzo de un juego mucho más peligroso. El guardia debajo de Darius se burló. La sangre goteaba de un corte sobre su frente. Sus ojos desafiantes no revelaban ningún rastro de remordimiento, solo un odio inquebrantable. Darius apretó su agarre presionando su rodilla contra el pecho del guardia. ¿Quién te envió? Darius exigió, su voz baja pero firme. El guardia rió amargamente. ¿Crees que te digo que no perteneces aquí y nunca lo harás? Darius sintió una oleada de ira pero mantuvo la compostura. No podía dejar que las palabras de este hombre lo distrajeran de la verdad. Si no pertenezco, ¿por qué llegar a tales extremos? ¿Qué estás escondiendo? El guardia no respondió, su silencio más desconcertante que su desafío anterior. Darius miró a su alrededor asegurándose de que el corredor todavía estuviera vacío antes de pedir refuerzos. En unos momentos Matas y otro guardia superior llegaron. Sus expresiones cambiaron de confusión a alarma cuando vieron la escena. ¿Qué diablos está pasando aquí?, preguntó Matas corriendo hacia adelante. Darius se puso de pie manteniendo su espada apuntando al guardia sometido. Me atacó. Esto no fue aleatorio, es parte de algo más grande. Matías se arrodilló atando las manos de los guardias mientras el otro guardia vigilaba. El hombre sometido no se resistió, su sonrisa nunca se desvaneció. Llévenlo a las mazmorras, ordenó más el otro guardia, que dudó brevemente antes de obedecer. Una vez que el atacante estuvo fuera de la vista, Mayas se volvió hacia Darius. Tienes un objetivo en tu espalda, muchacho, sea lo que sea esto. Ya no se trata solo de prejuicio, lo sé, Darius dijo sombríamente. Pero ¿por qué uno de los nuestros haría esto? ¿Y qué tiene que ver con el intento de asesinato? Mayas negó con la cabeza. Lo averiguaremos, pero tienes que cuidarte las espaldas, Darius. Cuanto más profundo sea esto, más peligroso se vuelve. Al día siguiente los rumores del ataque se extendieron por el castillo como reguero de pólvora. Muchos de los guardias evitaron a Darius por completo mientras algunos le lanzaron miradas de desdén. Sin embargo, Garrett y Victor parecían más agitados de lo habitual. Darius notó sus conversaciones en voz baja y la forma en que siempre parecían dejar de hablar cada vez que pasaba durante una reunión de estrategia con el capitán real. Darius no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. El capitán describió nuevas medidas de seguridad a la luz de los eventos recientes, asignando roles con un aire de urgencia. Cuando surgió el nombre de Darius, había una tensión notable en la habitación. Estarás estacionado cerca del tesoro esta noche, dijo el capitán. Su tono, incluso hemos tenido informes de actividad inusual en esa área. Darius asintió, pero no pudo ignorar las miradas sospechosas intercambiadas entre Garrett y Victor. Cuando la reunión terminó y los guardias se dispersaron, Matas se acercó a él. Ten cuidado esta noche, dijo Mayas en voz baja. El tesoro es una elección extraña para alguien con tus habilidades. Se siente como si estuvieran tratando de mantenerte fuera del camino. ¿Crees que es deliberado?, preguntó Darius frunciendo el ceño. Mayas asintió. No confío en eso, mantente alerta. Esa noche, el castillo estaba inquietantemente tranquilo. Hizo guardia afuera del tesoro. La luz parpadeante de la antorcha proyectaba largas sombras a través de las paredes de piedra. Sintió el peso de la advertencia de Matías, pero permaneció concentrado, sus ojos escaneando el corredor en busca de señales de movimiento. Las horas pasaron y la quietud se volvió casi sofocante. Justo cuando comenzó a pensar que la noche pasaría sin incidentes, escuchó un ruido débil, un suave arrastrar apenas audible. Darius agarró su espada y se movió hacia el sonido, sus sentidos en alerta máxima. Cuando dobló una esquina, los vio a los dos figuras vestidas con capas oscuras, sus rostros oscurecidos. Estaban agachados cerca de la puerta del tesoro, trabajando rápidamente para evitar la pesada cerradura. Darius no dudó en detenerse, gritó su
Voz resonando por el pasillo, los intrusos se pusieron de pie de un salto sacando armas, mientras se giraban para enfrentarlo. Uno de ellos cargó una daga que brillaba en la tenue luz. Darius paró el ataque, su espada chocó contra la espada más pequeña con un anillo metálico. La segunda figura intentó flanquearlo, pero Darius fue demasiado rápido usando el impulso de su primer golpe para pivotar y bloquear el ataque. La pelea fue rápida y brutal, el entrenamiento y los instintos de Darius lo guiaron. Mientras desviaba golpe tras golpe, finalmente con una maniobra rápida desarmó a uno de los intrusos enviando su daga deslizándose por el suelo. El otro atacante vaciló mirando su arma caída, y Darius aprovechó la oportunidad con un poderoso golpe, los obligó a retirarse inmovilizándolos contra la pared. ¿Quién te envió?, exigió con voz fría. El intruso se rió con un sonido hueco y sin alegría. Llegas demasiado tarde, las piezas ya estaban en su lugar antes de que Darius pudiera presionar más. Un fuerte silbido resonó en el corredor, el sonido lo sobresaltó lo suficiente para que los atacantes se liberaran y desaparecieran en las sombras. Darius maldijo en voz baja, su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que se habían ido. El tesoro estaba intacto, pero la advertencia críptica permaneció en su mente. ¿Qué piezas y qué estaban planeando? A la mañana siguiente, Darius informó el incidente al capitán, quien escuchó con el ceño fruncido. Garrett y Victor estaban cerca, sus expresiones ilegibles mientras Darius relataba el encuentro. ¿Estás diciendo que mencionaron un plan más grande?, preguntó el capitán. Sí, Darius confirmó, dijeron que las piezas ya están en su lugar, debemos actuar rápidamente. El capitán asintió, aunque su tono se mantuvo cauteloso. Aumentaremos las patrullas y aseguraremos las áreas clave por ahora, concéntrate en tus deberes. Cuando Darius dejó la reunión, no pudo evitar la sensación de que el capitán estaba sosteniendo algo atrás. La tensión dentro de la guardia estaba creciendo, y cada vez era más claro que no se podía confiar en todos. Más tarde ese día, Darius se acercó a Mias compartiendo sus preocupaciones. Algo no está bien, dijo el capitán. No parecía sorprendido por lo que le dije. Matas frunció el ceño. ¿Crees que sabe más de lo que deja ver? No lo sé, Darius admitió, pero no puedo ignorarlo. Las piezas que mencionaron, lo que sea que venga, es más grande que solo yo. Antes de que más pudiera responder, estalló una conmoción en el patio. Los guardias gritaron, y el sonido del metal chocando llenó el aire. Darius y Mayas corrieron a la escena, sus corazones latían con fuerza. Cuando llegaron vieron a Víctor enfrascado en un acalorado duelo con otro guardia. La sangre manchó el suelo, y la multitud reunida miró en silencio atónito. No era solo un combate de entrenamiento, esto era una pelea a muerte. Darius se abrió paso entre la multitud, su mente acelerada. ¿Por qué Víctor estaba luchando contra uno de los suyos, y qué podría haberlo llevado a tal violencia? Las respuestas no estaban claras, pero una cosa era segura: este era solo el comienzo del caos por venir. La espada de Víctor chocó contra la espada del otro guardia con una fuerza que hizo volar chispas. La multitud de guardias reales observó en silencio atónito, sus rostros una mezcla de miedo y fascinación. Darius se abrió paso hacia el frente con el corazón latiendo con fuerza mientras trataba de darle sentido al caos. El otro guardia, un recluta más joven llamado Elías, se estaba defendiendo contra Víctor, pero estaba claro que estaba superado. El sudor goteaba de su frente mientras paraba los golpes implacables de Víctor. Sus movimientos se volvían más desesperados con cada momento que pasaba. «Detén esta locura», Darius gritó dando un paso adelante. Víctor lo ignoró. Su rostro se retorció de ira. Con un poderoso golpe, tiró la espada de Elías de sus manos y la envió deslizándose por el patio. Elías se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo cuando Víctor levantó su espada para el golpe final. Antes de que Víctor pudiera atacar, Darius actuó, sacó su espada y se interpuso entre ellos, bloqueando el ataque de Víctor con un sonido metálico resonante. La fuerza del golpe envió una sacudida a través de sus brazos, pero se mantuvo firme lo suficiente. Darius gritó, su voz resonando en el patio. Los ojos de Víctor ardían con rabia mientras miraba a Darius. «Sal de mi camino, novato. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo», respondió Darius con un tono firme. «Estás a punto de matar a uno de los tuyos, sea lo que sea. Esto se acaba ahora», murmuró la multitud. Sus susurros se hicieron más fuertes a medida que la tensión en el aire se espesaba. Víctor dio un paso atrás bajando su espada pero sin envainarla. «No entiendes», dijo en voz baja Heck, «un traidor». Elías, todavía en el suelo, miró hacia arriba en estado de shock. «Eso es mentira», protestó. «No he hecho nada malo». Darius se volvió hacia Víctor, su espada todavía estaba lista. «Si tienes pruebas, tráelas al capitán, así no es como manejamos las cosas». Víctor vaciló, su agarre en su espada se apretó por un momento, parecía que podría atacar de nuevo, pero luego, con un gruñido frustrado, envainó su espada y salió furioso abriéndose paso entre la multitud. Darius le extendió una mano a Elías y lo ayudó a ponerse de pie. «¿Estás bien?», preguntó. Elías asintió, aunque su rostro estaba pálido. «Gracias, no sé qué le pasó. Un minuto. Estábamos hablando y al siguiente me estaba acusando de traición». La mente de Dar y corría.
No era una simple discusión, era parte de algo más grande. Las acciones de Víctor eran demasiado extremas para ser aleatorias y el momento era demasiado coincidente. Más tarde esa noche, Darius se reunió con Matas en la armería. La expresión del guardia mayor era sombría cuando Darius contó los eventos en el patio. Víctor no es del tipo que pierde los estribos de esa manera, dijo Mas caminando de un lado a otro por la habitación. Algo lo tiene nervioso. Creo que sabe más de lo que deja ver, dijo Darius. Elías dijo que estaban hablando antes de la pelea. Tal vez Víctor se enteró de algo que no le gustó. Mayas asintió. Tenemos que averiguar qué está pasando. Si esto está relacionado con el ataque a ti o el incidente del tesoro. Nos estamos quedando sin tiempo. Darius dudó antes de hablar. ¿Crees que el capitán está involucrado? Mayas dejó de caminar de un lado a otro. Frunció el ceño. No lo sé, pero no podemos descartar nada. Quédate, Darius vigilante y cuida tu espalda. Los siguientes días fueron tensos. Víctor evitó a Darius su comportamiento cada vez más errático. Mientras tanto, el capitán anunció que se realizaría una investigación oficial sobre el incidente del patio. Darius notó la forma en que Garrett se quedó cerca de Víctor. Sus conversaciones tranquilas, pero intensas. Lo que sea que estuvieran discutiendo, estaba claro que no querían que nadie más escuchara una noche incapaz de sacudirse sus sospechas. Darius decidió seguirlos. Mantuvo una distancia segura mientras Garrett y Víctor salieron del cuartel y entraron al laberinto y pasillos del castillo. Los dos hombres se movieron rápidamente, sus pasos resonaron suavemente contra las paredes de piedra. Finalmente se detuvieron en un almacén abandonado. Su voz lenta, pero urgente. Darius se arrastró más cerca, escondiéndose detrás de una pila de cajas mientras se esforzaba por escuchar su conversación. Esto se está saliendo de control, dijo Víctor, su voz tensa. Por la frustración, el plan era mantener las cosas en silencio. Ahora todos están nerviosos. Relájate, Garrett respondió. Las piezas todavía están en su lugar, solo tenemos que ceñirnos a la línea de tiempo. El lado de Víctor, ¿y qué pasa con él? Se supone que no estar aquí está arruinando todo. El pulso de Darius se aceleró. Sabía que estaban hablando de él. El tono de Garrett se oscureció. No será un problema por mucho más tiempo. Confía en mí. Darius se inclinó más cerca, desesperado por escuchar más, pero su pie rozó una piedra suelta, haciéndola resonar en el suelo. El ruido hizo eco en el almacén, y ambos hombres se congelaron. ¿Escuchaste eso?, preguntó Víctor sacando su espada. Maldijo Darius en silencio, retrocediendo tan silenciosamente como pudo, pero era demasiado tarde. Garrett se movió hacia las cajas. Sus ojos se entrecerraron cuando vio a Darius. Bueno, Garrett dijo, una sonrisa burlona extendiéndose por su rostro. ¿Ves cayendo estamos? Darius sacó su espada. Su corazón latía con fuerza. ¿Vas a algo? Dime qué es. Garrett rió un sonido frío y hueco. No estás en posición de exigir nada. Víctor dio un paso adelante, su expresión conflictiva. Garrett, no podemos dejar que se vaya. Entonces, no lo haremos, respondió Garrett levantando su espada. Antes de que Darius pudiera reaccionar, atacaron el espacio confinado, hicieron que la pelea fuera caótica, y el brutal Darius luchó con todo lo que tenía en su mente mientras trataba de defenderse de ambos hombres a la vez. El choque de acero resonó a través del almacén mientras las chispas volaban y las cajas se astillaban bajo la fuerza de sus golpes. Darius logró asestar un golpe a Víctor obligándolo a retirarse, pero Garrett fue implacable. Sus ataques fueron rápidos y precisos, llevando a Darius a sus límites justo cuando parecía que Darius podría ganar la ventaja. Garrett se desmayó, sus espadas cortaron el aire y cortaron un corte superficial en el brazo de Darius. El dolor lo atravesó, pero apretó los dientes y siguió adelante. La pelea terminó abruptamente cuando una tercera voz sonó aguda y autoritaria. «Detente». Los tres hombres se giraron para ver al capitán de pie en la puerta, flanqueado por varios guardias. Su rostro era una máscara de ira y sospecha. «¿Qué está pasando aquí?», exigió el capitán. Su mirada se movió entre Darius, Garrett y Víctor. Darius bajó su espada. La sangre goteaba de su brazo. «Están tramando algo, capitán». «Escuché que los escuché». Garrett y Víctor intercambiaron una mirada. Sus rostros palidecieron. Los ojos del capitán se entrecerraron mientras hacía un gesto a sus guardias para que los agarraran. «Ustedes dos tienen mucho que explicar», dijo el capitán con frialdad mientras Garrett y Víctor eran escoltados afuera. Darius sintió una ola de alivio, pero duró poco. El capitán se volvió hacia él, su expresión era ilegible. «No estás libre de culpa, Darius. Dijo que llegaremos al fondo de esto y si estás ocultando algo, lo averiguaré». Darius asintió. Su mente corría. La intervención del capitán había detenido la pelea, pero la verdad todavía estaba fuera de alcance, y él sabía que este era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Las mazmorras estaban frías y húmedas, el aire estaba denso con el olor a moho y hierro. Garrett y Víctor estaban sentados encadenados a paredes opuestas, sus rostros ensombrecidos por la tenue luz de la antorcha. Darius estaba afuera de la celda, su brazo herido fue vendado apresuradamente mientras el capitán interrogaba a los dos hombres. La tensión en la habitación era sofocante, cada segundo se arrastraba como una eternidad.
¿Por qué lo atacaste?, exigió el capitán N. Su voz aguda e implacable. Garrett sonrió pero no dijo nada. Victor, sin embargo, se movió incómodo, su mirada yendo de Garrett al capitán. No fue un ataque, Victor finalmente murmuró. Fue un malentendido, un malentendido. La voz del capitán goteaba escepticismo. Estás mintiendo, escuché el informe de Darius, estabas tramando algo, y quiero saber qué es. La sonrisa de Garrett se desvaneció reemplazada por una mirada fría. Estás perdiendo tu tiempo, no lo entenderías incluso si te lo dijéramos. El capitán se acercó su rostro a centímetros del de Garrett. Pruébame, pero Garrett permaneció en silencio, su desafío inquebrantable. El capitán se volvió hacia Victor, su expresión dura. ¿Qué hay de ti? ¿Estás dispuesto a tirar tu vida por lo que sea esto? Victor vaciló, sus labios se separaron como para hablar, pero una mirada aguda de Garrett lo detuvo. La habitación quedó en silencio, el único sonido el distante goteo de agua, haciendo eco a través de los pasillos de piedra. Bien, dijo el capitán dando un paso atrás, si no hablas te quedarás aquí hasta que Doe se volvió hacia Darius con una expresión ilegible. Ven conmigo. Mientras salían de las mazmorras, el capitán caminó en silencio. Sus pasos eran pesados contra el suelo de piedra. Darius lo siguió. Su mente corría con preguntas sin respuesta. Finalmente, el capitán se detuvo en un pasillo tranquilo y se volvió para mirarlo. Has causado un gran revuelo desde que llegaste, dijo el capitán con un tono uniforme pero lleno de sospecha. No pedí esto, respondió Darius, pero no voy a quedarme de brazos cruzados mientras la gente conspira contra el rey. El capitán lo estudió por un momento antes de asentir. Creo que estás diciendo la verdad, pero eso no significa que estés a salvo. Quien esté detrás de esto tiene raíces más profundas de lo que pensábamos. Darius frunció el ceño. ¿Crees que Garrett y Victor están trabajando solos? El capitán negó con la cabeza. No, su comportamiento no suma. Sus peones en un juego más grande, pero la pregunta es ¿quién es? El peso de las palabras del capitán se apoderó de Darius como una capa pesada. Había sospechado que había más en la conspiración, pero escucharlo confirmado hizo que la amenaza se sintiera aún más real esa noche. Darius no podía dormir. Se acostó en su catre mirando fijamente en el techo mientras los eventos de las últimas semanas se reproducían en su mente. Cada encuentro, cada pelea, cada comentario críptico, todo se sentía como piezas de un rompecabezas que no podía ensamblar. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se sentó su mano instintivamente buscando su espada. ¿Quién es? Llamó suavemente. Soy yo. Llegó la voz de Matías. Déjame entrar. Abrí la puerta, y más se deslizó dentro. Su expresión sombría. Llevaba un trozo de pergamino enrollado que le entregó a Darius. Encontré esto en los aposentos de Victor. Más, dijo que es un mapa del castillo. Mira las marcas. Darius desenrolló el mapa. Sus ojos se entrecerraron mientras lo examinaba. Varias áreas estaban marcadas con un círculo, incluyendo el tesoro, las cámaras reales y la armería, pero lo que más le llamó la atención fue una serie de flechas que apuntaban a un pasadizo oculto que conducía directamente a los aposentos privados del rey. Han estado planeando esto durante semanas, murmuró Darius. Su estómago se retorció. Esto no se trata solo de mí. Van tras el rey. Otra vez Matías asintió. Tenemos que actuar rápido. Si tienen gente en el afuera, o peor, dentro de nuestras filas, no podemos confiar en nadie. La mente de Darius corrió mientras trataba de formular un plan. Necesitamos asegurar al rey y bloquear los pasadizos, y necesitamos hacerlo sin avisar a quien esté involucrado. Estuvo de acuerdo, dijo más, pero necesitaremos pruebas para convencer al capitán. Yo me encargaré de eso, dijo Darius, su voz firme, pero si fallamos este podría ser el final para los dos. Matas puso una mano en su hombro. Entonces no fallaremos. Al día siguiente Darius se acercó al capitán con él. Mapa, su explicación concisa pero urgente. Los ojos del capitán se abrieron mientras estudiaba el pergamino, su expresión cambiando de incredulidad a alarma. Esto cambia todo. La gorra. Necesitamos duplicar la guardia y asegurar todas las entradas a las cámaras del rey. Tomaré el pasaje oculto, dijo Darius. Si están planeando otro ataque, y es donde atacarán. El capitán vaciló antes de asentir. Bien, pero lleva a más contigo. No quiero que enfrentes esto solo. Mientras caía la noche, Darius y Matías se posicionaron ellos mismos cerca del pasadizo oculto. El aire estaba denso con anticipación, cada crujido y susurro del castillo magnificado en el silencio. Las horas pasaron, y justo cuando la duda comenzó a arrastrarse, lo oyeron el débil sonido de pasos resonando a través del estrecho túnel. Darius le hizo una señal a Matas mientras su corazón latía con fuerza. Mientras sacaban sus espadas, los pasos se hicieron más fuertes, y pronto las sombras emergieron de la oscuridad. Había tres de ellos, sus rostros oscurecidos por máscaras. Ahora, Darius susurró. Saltaron de su escondite, sus espadas brillando en la penumbra. Los intrusos fueron tomados por sorpresa, pero se recuperaron rápidamente sacando sus armas. Mientras estalló una feroz batalla, el espacio confinado hizo que cada movimiento fuera crítico, cada error mortal. Darius luchó con todo lo que tenía, sus movimientos precisos y controlados. Desarmó a un atacante enviándolos al suelo mientras Mayas mantenía a
Raya a los demás, pero los intrusos eran hábiles, sus golpes rápidos y brutales. Justo cuando Darius pensó que podrían ganar la ventaja, uno de los hombres enmascarados arrojó un pequeño objeto esférico al suelo. Un destello cegador llenó el túnel, seguido por una espesa nube de humo. Darius tosió, su visión se nubló mientras los intrusos se retiraban en la oscuridad. Cuando el humo se disipó, Darius y Matías estaban solos. El pasadizo estaba vacío, pero las implicaciones eran claras: el ataque no había terminado, apenas había comenzado. El humo se aferraba al aire, arremolinándose en la tenue luz de la antorcha, mientras Darius y más recuperaban el aliento. Los pasos en retirada de los intrusos se desvanecieron, dejando un silencio inquietante a su paso. Los perdimos, dijo Matías, la frustración tensando su voz. Darius envainó su espada, su mente acelerada. No se rendirán, eso fue solo una sonda para probar nuestras defensas. El verdadero ataque está llegando. Matías asintió con la cabeza sombríamente. Entonces tenemos que advertir al capitán y asegurar al rey inmediatamente. Sin perder un momento se apresuraron a regresar por el estrecho pasaje, sus botas resonando contra el suelo de piedra. Mientras emergían a los pasillos principales del castillo, Darius sintió un peso opresivo sobre él. Quienesquiera que fueran estos atacantes, lo habían planeado meticulosamente, y todavía estaban un paso por delante. En la sala de guerra de la Guardia Real, el capitán escuchó atentamente mientras Darius y Mias contó los eventos en el túnel. El mapa estaba extendido sobre la mesa, su marca ahora un claro recordatorio del peligro inminente. Nos están poniendo a prueba, dijo Darius, saben que los estamos siguiendo, pero siguen avanzando. Tenemos que actuar ahora antes de que sea demasiado tarde. La mandíbula del capitán se tensó. Aseguraremos todos los puntos de acceso a las cámaras del rey y aumentaremos las patrullas en todo el castillo. Nadie entra o sale sin mi aprobación. ¿Qué pasa con el pasaje oculto?, preguntó Matías. Lo han usado antes, podrían intentarlo de nuevo. El capitán asintió. Asignaré un equipo para protegerlo, pero te quiero a ti también apostado afuera de las cámaras del rey esta noche. Si son lo suficientemente valientes para atacar, apuntarán al corazón del castillo. Darius y Matías intercambiaron una mirada, ambos entendiendo la gravedad de la tarea. El capitán les estaba confiando la vida del rey, una responsabilidad que no dejaba lugar al error. La noche estaba desconcertantemente tranquila mientras Darius y Mias tomaban sus posiciones afuera de las cámaras del rey. Los grandes pasillos del ala real, usualmente bulliciosos con la actividad, ahora se sentía como una tumba. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento afuera les ponía los nervios de punta. Las horas pasaban, un silencio intenso, sus sentidos agudos y alertas. La mente de Darius vagaba de nuevo a las palabras del atacante. Las piezas ya estaban en su lugar. ¿Qué piezas y hasta dónde llegó esta conspiración? De repente, un leve sonido rompió el silencio, un estruendo bajo, apenas perceptible. Matías endureció su mano instintivamente, buscando su espada. ¿Escuchas eso?, susurró. Darius asintió, su corazón latía con fuerza. El sonido se hizo más fuerte, haciendo eco en el pasillo. Venía de la dirección de la sala del trono. Quédate aquí, dijo Darius. Si esto es una distracción, aún podrían venir por el rey, y si no lo es, preguntó Matías, su voz tensa. Darius vaciló. Entonces me encargaré de ello antes de que más pudiera protestar. Darius se movió rápida y silenciosamente hacia la fuente del ruido. Sus pasos eran medidos, su espada desenvainada y lista. Mientras se acercaba a la sala del trono, el sonido se hizo más claro como una piedra de moler y voces apagadas. Cuando llegó a las grandes puertas de la sala del trono, las abrió lo suficiente para mirar dentro. Lo que vio le heló la sangre. Un grupo de figuras enmascaradas se reunió alrededor de la base del trono, sus manos trabajando febrilmente para desmantelar los escalones de mármol. Detrás de ellos, una figura más grande, claramente su líder, estaba de pie con los brazos cruzados, gritando órdenes en un idioma que Darius no reconoció. Pero no fue la destrucción del trono lo que le envió escalofríos por la columna, era lo que había debajo de él. Los intrusos habían descubierto una bóveda oculta, su pesada puerta de hierro ligeramente entreabierta. Desde su punto de vista, Darius podía ver símbolos débilmente brillantes tallados en la puerta, pulsando con una luz antinatural. ¿Y si al día siguiente?, se preguntó. Apretando el agarre de su espada, sabía que no podía enfrentarlos solo, pero no podía arriesgarse a dejar que terminaran lo que estuvieran haciendo, robándose a sí mismo. Abrió las puertas y entró en la habitación. Deténgase allí mismo, ordenó su voz, haciendo eco a través del espacio cavernoso. Los intrusos se giraron al unísono, sus rostros oscurecidos por sus máscaras. El líder dio un paso adelante, su imponente figura imponente incluso desde la distancia. Así que el pequeño héroe se muestra el líder, dijo su voz profunda y burlona. Llegas demasiado tarde, el rey. Preciosos secretos, pronto serán nuestros. Darius apuntó su espada al líder. No, si puedo evitarlo. El líder se rió, un sonido hueco y amenazante. Palabras valientes. Veamos si tu habilidad iguala tu coraje. Con un movimiento de su mano, el líder hizo una señal a los otros que cargaron contra Darius con las armas desenvainadas. Darius se preparó, su mente acelerada mientras calculaba sus probabilidades. La habitación era espaciosa, pero los
Escombros dispersos y los estrechos caminos limitaban su movimiento. Tendría que luchar inteligentemente. No solo duro. El primer atacante se abalanzó sobre él, su espada apuntando a su pecho. Darius esquivó el ataque, contraatacando con un rápido corte que envió al atacante al suelo. Otro vino a él por el costado, pero paró su ataque usando el impulso para pivotar y desequilibrarlos. La pelea era caótica, cada movimiento una mancha de acero y sudor. El entrenamiento y los instintos de Darius lo llevaron adelante, pero podía sentir que se cansaba. Los atacantes lucharon con una ferocidad temeraria, cada uno aparentemente más determinado que el anterior. Finalmente, cuando desarmó al último de los atacantes, el líder dio un paso adelante lento y deliberado. Sacó una espada enorme de su espalda. Su hoja estaba grabada con los mismos símbolos brillantes que la bóveda. «Lo has hecho bien», dijo el líder. Su voz goteaba con desmancha, «pero aquí es donde termina tu historia». Darius apretó su agarre en su espada. Su respiración se convirtió en jadeos irregulares. Sabía que esta sería su pelea más dura hasta ahora, pero mientras miraba fijamente a los ojos fríos e inquebrantables del líder, hizo una promesa silenciosa. Sin importar el costo, protegería al rey. El líder cargó su espada cortando el aire con una velocidad aterradora. Darius apenas logró bloquear el golpe. La fuerza del golpe envió una onda de choque a través de sus brazos. El destello CL de sus espadas resonó como un trueno. Cada golpe era más feroz que el anterior. Mientras la pelea continuaba, Darius comenzó a notar algo extraño. Los símbolos en la espada del líder parecían pulso al ritmo de sus movimientos, como si guiara sus golpes. La mente de Darius se aceleró mientras trataba de descifrar la conexión. Era la espada encantada, y si era así, ¿cómo podría contrarrestarla? De repente el líder se desmayó, sus espadas cortando el costado de Darius. El dolor lo atravesó, pero apretó los dientes y siguió adelante. No podía permitirse perder, no aquí, no ahora. Con una oleada de determinación, Darius se lanzó hacia adelante, su espada apuntaba al pecho del líder, pero el líder paró el golpe con facilidad, haciendo que Darius perdiera el equilibrio mientras levantaba su espada para el golpe mortal. El suelo debajo de ellos tembló, un estruendo profundo que sacudió toda la habitación. Ambos hombres se congelaron, sus ojos atraídos por la bóveda. Los símbolos brillantes se habían vuelto más brillantes, su luz pulsaba con una energía casi frenética. La puerta de hierro comenzó a abrirse, revelando un vórtice arremolinado de luz y sombra. Dentro de la expresión del líder cambió de triunfo a miedo. No murmuró dando un paso atrás. Es demasiado pronto. Darius aprovechó la oportunidad para golpear su espada, cortando el brazo del líder. El hombre rugió de dolor, dejando caer su espada mientras se tambaleaba lejos de la bóveda. Antes de que Darius pudiera presionar su ventaja, el vórtice estalló, una luz cegadora que llenó la habitación. La fuerza de la explosión lo envió al suelo, su visión nadando mientras el mundo a su alrededor descendía al caos. Los oídos de Darius sonaron mientras parpadeaba ante el caos arremolinado de luz y sombra que estallaba desde la bóveda. Luchó por ponerse de pie, agarrándose el costado donde la espada del líder lo había cortado. La habitación estaba irreconocible, las paredes de mármol agrietadas, los escalones destrozados y los escombros esparcidos por todas partes. El vórtice pulsó, liberando ondas de energía que derribaron a cualquiera que se acercara demasiado. El líder, agarrándose el brazo herido, se tambaleó hacia la bóveda, su rostro una máscara de desesperación. «Tonto», le gritó a Darius, «nos condenó a todos. ¿Sabes lo que has desatado?» Darius se estudió a sí mismo, su espada temblando en su mano. «Sea lo que sea esto, eres tú quien intentó abrirla. Ahora dime, ¿qué está pasando antes de que nos consuma?» El líder se burló, aunque su bravuconería estaba claramente sacudida. «Es el mayor secreto del rey, un arma de poder inimaginable. Lo escondió aquí, temiendo lo que pudiera hacer, y ahora gracias a ti está despertando». Antes de que Darius pudiera responder, el vórtice surgió de nuevo, enviando una ráfaga de viento y energía a través de la habitación. Varios de los atacantes, con mástiles todavía gimiendo en el suelo, fueron arrastrados hacia el remolino. Sus gritos resonaron mientras desaparecían. «Corre», el líder gritó, su voz en pánico. Se giró y corrió hacia la salida, dejando a Darius solo para enfrentar el caos. Darius vaciló, dividido entre perseguir al líder y contener lo que fuera que viniera de la bóveda. Miró hacia atrás al vórtice, su luz pulsante se hacía más brillante con cada segundo que pasaba. Un sonido gutural bajo comenzó a emanar de sus profundidades, como el gruñido de alguna inmensa criatura de otro mundo. El rey tuvo que proteger al rey, apretando los dientes. Darius salió corriendo de la sala del trono. El suelo temblaba bajo sus pies, mientras el vórtice seguía creciendo. Atravesó los pasillos del castillo, su respiración entrecortada. Cuando llegó a las cámaras reales, ya estaba en alerta máxima, su espada desenvainada. «¿Qué pasó?», preguntó Más con los ojos muy abiertos por la alarma. «No había tiempo para explicar», Darius dijo, su voz urgente. «Necesitamos asegurar al rey. Hay algo vivo en esa bóveda, como si estuviera en Q». Un rugido ensordecedor resonó por el castillo, seguido de otro temblor que derribó a ambos hombres. Darius se puso de rodillas, su corazón se aceleró mientras el sonido se hacía más fuerte. Lo que fuera que había en esa bóveda ya no estaba contenido. Las puertas de las cámaras del rey se abrieron de golpe y el capitán emergió, su rostro pálido pero resuelto. «¿Qué está pasando?».
Exigió la bóveda debajo de la sala del trono ha sido abierta, dijo Darius poniéndose de pie. Hay algo dentro, y está viniendo hacia aquí. La expresión del capitán se oscureció. Necesitaban mover al rey a la habitación segura inmediatamente. Mientras el capitán gritaba órdenes, un grupo de guardias corrió al lado del rey escoltándolo a través de un pasaje oculto. Darius y Matías tomaron posiciones defensivas en la entrada de las cámaras reales, sus espadas listas. El suelo tembló de nuevo, esta vez acompañado por el sonido de algo masivo moviéndose a través del castillo. No era solo el peso de los pasos, era el roce antinatural de las garras contra la piedra, el sonido de una criatura demasiado grande y demasiado extraña para pertenecer a este mundo. ¿Escuchas eso? Más preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Darius asintió, apretando el agarre en una espada. Sea lo que sea, viene directo hacia nosotros. El corredor frente a nosotros estaba envuelto en sombras. La luz parpadeante de la antorcha hacía poco para perforar la oscuridad, y luego apareció. Una figura monstruosa emergió de la penumbra. Su forma aterradora e incomprensible, era más alto que cualquier hombre. Su cuerpo era una masa cambiante de luz y sombra con extremidades que parecían estirarse y retraerse mientras se movía. Sus ojos brillaban con una luz feroz de otro mundo, y su boca, si se le podía llamar así, estaba llena de dientes irregulares y cambiantes. Los guardias que habían permanecido en la entrada se congelaron, sus armas temblando en sus manos. Uno de ellos rompió filas girándose para huir, pero la criatura se movió con una velocidad imposible, se lanzó hacia adelante, sus garras rastrillando el aire y atrapando al guardia que huía. El grito del hombre se interrumpió cuando fue levantado en el aire y arrojado contra la pared. Mantén tu posición, gritó el capitán. Aunque su voz vaciló, Darius no dudó, cargó contra la criatura, su espada levantada en alto, se giró hacia él, sus ojos brillantes se clavaron en él con una intensidad penetrante. Mientras blandía su espada, la criatura atacó con una de sus extremidades cambiantes, desviando el ataque con una facilidad que hizo tambalear a Darius. Mayas se unió a la pelea, sus golpes rápidos y precisos, pero la criatura parecía anticipar cada movimiento. Lo golpeó a un lado como un muñeco de trapo, enviándolo a estrellarse contra una columna cercana. Darius corrió a su lado ayudándolo a ponerse de pie. No podemos luchar contra esta cosa, dijo Maya. Su voz se tensó. No, así lo mantendremos a raya, dijo Darius con determinación, endureciendo su voz. Tenemos que darle tiempo al rey para escapar. La criatura rugió de nuevo, el sonido reverberó por el castillo, avanzó lentamente, sus ojos brillantes fijos en ellos como si saboreara la cacería. Darius apretó los dientes, dando un paso adelante para enfrentarlo una vez más, pero antes de que pudiera atacar, la criatura se congeló, su cabeza se inclinó ligeramente como si escuchara algo que solo ella podía oír. Entonces, sin previo aviso, se giró y salió disparada por el pasillo. Su enorme forma desapareció en las sombras. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Más, su voz llena de incredulidad. No lo sé, dijo Darius bajando su espada. Pero sea lo que sea que esté buscando, no somos nosotros. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La criatura se dirigía a la habitación segura. El rey, dijo Darius, su voz apenas por encima de un susurro. Va tras el rey. Sin esperar una respuesta, salió corriendo por el pasillo, su mente acelerada. Se había enfrentado a asesinos, conspiraciones y prejuicios, pero esto era algo mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Lo que fuera, esa criatura no lo era de este mundo y no iba a detenerse hasta alcanzar su objetivo. El corazón de Darius se aceleró mientras corría por los pasillos, el peso de la situación cayendo sobre él como una pesada capa. Mayas estaba justo detrás de él, su respiración entrecortada mientras avanzaban. El castillo parecía extenderse interminablemente ante ellos, los pasillos una vez familiares ahora llenos de sombras e incertidumbre. Cada crujido de las tablas del suelo, cada sonido distante de los movimientos de la criatura, los hacía más conscientes del peligro que se acercaba. Y sobre ellos, el rey está en la habitación segura, murmuró Darius para sí mismo. Heck, lo único que se interpone entre esa criatura y el resto del reino. No dejaremos que esa cosa lo afecte, dijo Maya. Su voz se llenó de resolución. Cuando doblaron una esquina, los sonidos de los gruñidos de las criaturas resonaron por los pasillos. Darius aceleró el paso, la adrenalina subiendo por sus venas. Podía sentir las paredes del castillo cerrándose, pero el pensamiento de la seguridad del rey lo impulsó hacia adelante. No tenía idea de qué era esta criatura, pero estaba seguro de que no estaba aquí por accidente. Finalmente llegaron a la puerta oculta de la caja fuerte habitación, pero cuando Darius intentó abrirla, se encontró con resistencia. Alguien la había atrincherado desde adentro. Maldita sea, Darius maldijo en voz baja, el rey está atrapado. Matías se apresuró a ayudar y juntos comenzaron a forzar la puerta para abrirla. La pesada puerta de roble gimió y crujió, pero no se movió. Justo cuando estaban a punto de intentarlo de nuevo, el sonido de pasos detrás de ellos los detuvo en seco. Una silueta oscura apareció en el pasillo. El camino que sabían muy bien era el capitán. Retrocede, gritó Darius, temiendo que el capitán hubiera venido a detenerlos. Lo último que necesitaban ahora era otro obstáculo. El capitán levantó una mano, haciéndole señas para que se calmaran. No estoy aquí para detenerlos, dijo, su voz inusualmente tranquila pero teñida de preocupación. Tenemos que movernos rápido, esa cosa ya casi está aquí. Sin más vacilaciones, dio un paso adelante, su expresión era sombría.
Ustedes dos son los únicos unos lo suficientemente rápidos para alcanzar al rey, detendré a la criatura tanto como pueda. Darius miró a Mas, quien asintió en acuerdo silencioso sin decir otra palabra. Avanzaron decididos a entrar en la habitación segura, antes de que fuera demasiado tarde. El capitán tenía razón, eran los únicos que podían llegar al rey a tiempo. Los pasos de las criaturas se hacían más fuertes con cada segundo que pasaba. El peligro para el rey se intensificó finalmente. Después de lo que pareció una eternidad, Darius y Mas lograron atravesar la barricada de la puerta. Se dio con un estruendo ensordecedor y los dos hombres irrumpieron en la habitación segura. Sus ojos escanearon rápidamente el espacio tenuemente iluminado. El rey estaba allí sentado en una mesa de madera rodeado de sus consejeros de mayor confianza, sus rostros pálidos de miedo. Claramente habían estado esperando este momento, pero nadie estaba preparado para el caos que estaba a punto de desarrollarse. Su Majestad, gritó Darius corriendo hacia el rey, no tenemos mucho tiempo, hay una criatura en el castillo y se dirige directamente hacia ti. Los ojos del rey se abrieron con incredulidad. ¿Una criatura? ¿Qué son? ¿Estás hablando de que no hay tiempo para explicar? Dijo Matías urgentemente, tenemos que movernos ahora. Darius dio un paso adelante, alcanzando el brazo del rey para ayudarlo a levantarse, pero cuando sus dedos rozaron la manga del rey, un rugido penetrante llenó el aire, sacudiendo el vaso hasta sus cimientos. Las paredes temblaron bajo sus pies cuando un gruñido escalofriante resonó en el pasillo. La criatura había llegado. El pulso de Darius se aceleró. Quédate cerca, Su Majestad, dijo con voz firme. Vamos a salir de aquí. Pero antes de que pudieran hacer un movimiento, la puerta de la habitación segura se abrió de golpe con una fuerza aterradora. La forma masiva de la criatura llenó la puerta. Sus ojos brillaban con una luz malévola. Gruñó. Sus mandíbulas chasquearon hacia ella. Movimiento avanzado. Darius gritó empujando al rey y sus consejeros hacia la pared del fondo. Matías dio un paso adelante, colocándose entre el rey y la criatura. Darius sacó su espada preparándose para la pelea de su vida. La criatura siseó. Su cuerpo se retorció de una manera extraña y antinatural. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Un ser de oscuridad y luz. Una fuerza de pura destrucción. Nunca saldrás vivo de este lugar. La criatura gruñó con una voz que envió escalofríos por la columna de Darius. La sangre del rey es mía. El agarre de Darius en su espada se apretó. No sabía si podría derrotar a esta cosa, pero no tenía elección. El destino del rey, y posiblemente el reino descansaba en sus manos. Más, se abalanzó sobre la criatura apuntando a su costado, pero la bestia le lanzó una garra masiva tirándolo al otro lado de la habitación. Darius se apresuró a aprovechar el momento de distracción para golpear con su espada la carne de la criatura, pero el impacto fue mucho menor de lo que esperaba. La espada simplemente se deslizó como si la piel de la criatura fuera impermeable al robo. La bestia siseó de dolor, pero rápidamente volvió su ira contra Darius, arremetió con sus garras rastrillando su pecho. La fuerza del golpe lo hizo estrellarse contra una mesa cercana astillando la madera, y dejándolo sin aliento por el dolor. Darius se puso de pie de un salto. No podía permitirse el lujo de ser débil, tenía que seguir luchando, pero la criatura estaba demasiado poderoso. Se movía con una velocidad inhumana, esquivando sus ataques con facilidad. Cada vez que Darius pensaba que podría asestar un golpe, la criatura ya estaba un paso por delante, sus ojos brillantes siempre fijos en él como si jugaran con él. Darius sintió que su fuerza comenzaba a disminuir. Su cuerpo estaba golpeado, su sangre manchando el suelo debajo de él. Tenía que hacer algo, pero de repente recordó el mapa, el que tenía las marcas debajo de la sala del trono, los símbolos que habían sido grabados en la puerta de la bóveda. La criatura había sido vinculada a esas marcas. No era solo una bestia, era parte de algo más grande, algo antiguo. Con su mente acelerada, Darius se dio cuenta de que si podía alcanzar la fuente del poder de la criatura, podría detenerla, pero primero tenía que pasar las defensas de la criatura. Matías, llamó Darius, tratando de mantener a la criatura distraída. Las marcas, necesitamos encontrar la fuente de su poder. Matías, apenas capaz de mantenerse en pie, asintió débilmente. Te cubriré. Ve tú. Darius no vaciló. Se lanzó hacia la salida esperando que el rey y sus consejeros estuvieran a salvo detrás de la protección de Matías. Cuando llegó al pasillo escuchó el sonido de los rugidos de las criaturas. Se debilitaron, pero no se detuvo. Su misión estaba clara. Si no detenía a la criatura, ahora sería el fin de todos ellos. Darius corrió por los pasillos oscuros con la respiración entrecortada y su cuerpo gritando de dolor. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero su mente estaba enfocada en un objetivo: encontrar la fuente del poder de la criatura. Si los símbolos brillantes en la bóveda estaban conectados a él, entonces podrían tener la clave para derrotarlo. El castillo tembló de nuevo, y un rugido distante envió escalofríos por su columna. Había dejado a Mias atrás para proteger al rey, una decisión que le pesaba mucho, pero no había tiempo para dudar. El destino de todos en el castillo dependía de él. La sala del trono estaba inquietantemente silenciosa. Cuando llegó la destrucción de antes, permaneció intacta, escalones de mármol destrozados,
Escombros esparcidos por el suelo y el leve zumbido de energía de los símbolos brillantes en el puerta de la bóveda. El vórtice seguía activo, aunque más pequeño y menos caótico que antes, pulsaba de forma constante como un latido y el aire a su alrededor crepitaba con energía. Darius se acercó con cautela, su espada desenvainada, estudió los símbolos, sus patrones brillantes cambiaban de una manera que parecía casi viva. Cuanto más se acercaba, más podía sentir la energía que irradiaba desde la bóveda. Era antiguo y abrumador, como estar demasiado cerca de un fuego furioso. Extendió la mano vacilante, sus dedos rozando el borde de los símbolos. Una repentina oleada de energía lo atravesó y su visión se volvió borrosa por un momento. Ya no estaba en la sala del trono. Estaba de pie en un vasto paisaje desolado, el cielo sobre él se arremolinaba con nubes oscuras. En la distancia, vio una figura masiva y sombría, la criatura. Sus ojos brillantes se clavaron en él. Una voz hizo eco en su mente, profunda y dominante: has despertado al guardián. Su hambre no puede ser triste, la sangre del rey es la clave. Darius se tambaleó hacia atrás, su visión volvió a la realidad. Los símbolos pulsaban con más urgencia ahora, como si reaccionaran a su presencia. Se dio cuenta de que la voz había confirmado sus temores. La criatura no era solo una bestia sin mente, era un guardián de algo mucho más grande, algo que el rey había tratado de ocultar. Pero ¿por qué era tan importante que requería una criatura como esta para protegerlo? Darius no tenía tiempo para respuestas, necesitaba actuar. Escaneó los símbolos nuevamente buscando algo que pudiera darle una ventaja. Sus ojos se posaron en una sola marca débilmente brillante, cerca de la base de la puerta de la bóveda, un símbolo que no coincidía con los demás. Era más pequeño, más intrincado y parecía latir desde el hundimiento con el resto. Lo alcanzó, sus dedos temblaban cuando tocó el símbolo. La luz pulsante de la bóveda se atenuó y el vórtice comenzó a encogerse. La energía en la habitación cambió, volviéndose más enfocada como si la bóveda estuviera respondiendo a su toque, pero antes de que pudiera hacer algo más, el rugido de la criatura sacudió el castillo. Darius se giró para ver a la bestia parada en la puerta, sus ojos brillantes se clavaron en él, gruñó, su cuerpo se movió y se retorció mientras avanzaba. No deberías haber venido aquí, gruñó, su voz se llenó de malicia. El rey. Los secretos no son tuyos para descubrirlos. Darius levantó su espada, su corazón palpitaba con fuerza. Lo que sea que estés protegiendo está poniendo a todos en peligro. No puedo dejarte continuar. La criatura se rió, un sonido gutural hueco. ¿Crees que puedes detenerme? No eres más que una cosa frágil y fugaz. He existido durante siglos, soy eterno. La bestia arremetió con sus garras cortando el aire. Darius se hizo a un lado evitando por poco el ataque, rodó sobre sus pies y blandió su espada. La hoja rozó. La forma cambiante de la criatura rugió de frustración golpeándolo de nuevo con sus enormes garras. Darius esquivó y tejió sus movimientos precisos pero desesperados. No podía luchar contra esta cosa de frente, era demasiado poderosa, necesitaba un plan. Sus ojos se lanzaron de nuevo a la puerta de la bóveda, el símbolo débilmente brillante todavía pulsaba en la esquina. Había reaccionado a su toque antes, tal vez era la clave. Convocando todo su coraje, Darius se giró y corrió hacia la bóveda. La criatura rugió con furia cargando tras él. Llegó al símbolo brillante justo cuando las garras de la bestia violaban el aire a centímetros de su espalda. Sin dudarlo, presionó su mano firmemente contra la marca. La reacción fue instantánea. La puerta de la bóveda brilló con una luz intensa y la criatura aulló de dolor. Su forma comenzó a cambiar y contorsionarse como si la energía de la bóveda la estuviera destrozando. Los símbolos pulsantes en su cuerpo parpadearon erráticamente y sus ojos brillantes se atenuaron. No, rugió su voz llena de angustia. No entiendes, estás destruyendo todo. Darius apretó los dientes, su mano todavía presionaba contra el símbolo. Entonces dime cómo detener esto. La criatura se tambaleó hacia atrás, su cuerpo se retorció de agonía. El rey debía revelar la verdad antes de que Darius pudiera preguntar qué significaba. La criatura dejó escapar un último rugido ensordecedor, su cuerpo se desintegró en un remolino de luz y sombra que fue arrastrado hacia el encogimiento en vórtex. La habitación quedó en silencio, la energía del humo se desvaneció cuando la puerta de la bóveda regresó a su estado latente. Darius se derrumbó de rodillas, su cuerpo temblaba de agotamiento. La criatura se había ido, pero sus últimas palabras resonaron en su mente. El rey debe revelar la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué había escondido el rey que valía la pena desatar tal destrucción? ¿Y por qué estaba ligado a la existencia de la criatura? Darius sabía que su tarea no había terminado. Había detenido la amenaza inmediata, pero el misterio más grande permanecía. Lo que sea que el rey estuviera escondiendo, era hora de obtener respuestas. Darius tropezó por los pasillos del castillo, su cuerpo le dolía y su mente se arremolinaba con preguntas. La criatura se había ido, pero la advertencia críptica que le había dado permaneció como una sombra. El rey debe revelar la verdad. Llegó a las cámaras reales donde Matas y el capitán todavía mantenían sus posiciones. El rostro de Matías se iluminó de alivio cuando vio a Darius, pero el cansancio en sus ojos reflejó el de Darius. «Estás vivo», dijo Mayas, ayudándolo a estabilizarse. «¿Qué pasó?» «Se fue».
Darius respondió con su voz. Cabalga a la criatura. Ha sido arrastrada de regreso a la bóveda, pero dijo algo antes de desaparecer. ¿Qué? Dijo el capitán, preguntó acercándose. Darius dudó, su mirada se dirigió al rey que estaba sentado en la esquina de la habitación rodeado de sus consejeros. El anciano parecía tembloroso pero ileso, sus ojos se encontraron con los de Darius con una mezcla de gratitud y aprensión. Dijo que el rey debe revelar la verdad. Darius, dijo su voz firme a pesar del peso de sus palabras, lo que sea que haya. En esa bóveda no es solo un arma o un secreto, está ligado a usted, su majestad. La habitación quedó en silencio, los consejeros del rey intercambiaron miradas inquietas, sus expresiones delataron su incomodidad, el rostro del capitán se endureció, sus ojos se entrecerraron mientras se giraba hacia el rey. Su majestad, el capitán dijo, su voz tranquila pero firme. ¿De qué está hablando? ¿Qué verdad? El rey suspiró pesadamente, sus hombros se hundieron como si el peso de todo el reino descansara sobre ellos. Lo has hecho bien, Darius dijo en voz baja, pero hay algunas verdades que nunca deberían ver la luz del día. Con el debido respeto, su majestad, dijo Darius, dando un paso adelante, esa criatura no lo creía, lo que sea que esté escondiendo casi destruyó el castillo, y te habría matado si no lo hubiéramos detenido. Merecemos saber la verdad. El rey miró hacia otro lado. Sus manos temblaban. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió. Muy bien, dijo. Su voz estaba cargada de resignación. Mereces saber. Hizo un gesto para que sus asesores abandonaran la habitación y salieron de mala gana. Sus rostros estaban pálidos una vez que la puerta se cerró. El rey se volvió hacia el guardia restante. Su expresión era sombría. Lo que estoy a punto de decirte ha sido un secreto muy bien guardado durante generaciones. Comenzó. Es una verdad que mis antepasados juraron proteger incluso a costa de sus vidas. Darius y Matías intercambiaron una mirada. Su anticipación aumentó. El capitán permaneció en silencio, sus brazos cruzados mientras esperaba que el rey continuara. Hace siglos, el rey dijo que nuestro reino estaba al borde de la aniquilación. Un enemigo poderoso se había levantado. Uno que ningún ejército podría derrotar. Desesperado por la salvación, el gobernante, el rey en ese momento recurrió a la magia prohibida, magia que convocó al guardián. La criatura Mellas dijo que su voz era bastante superior a un susurro. El rey asintió, sí, el guardián no era de este mundo, era un ser de inmenso poder, unido por un pacto para proteger el reino, pero tal poder tenía un precio. El guardián exigió sangre, un sacrificio de la línea de sangre real para mantener su lealtad. Mi antepasado estuvo de acuerdo, creyendo que era la única forma de salvar el reino. El estómago de Darius se revolvió. ¿Y ese paquete sigue en pie? El rey asintió de nuevo, su rostro grabado por el arrepentimiento. El guardián estaba atado a la bóveda debajo de la sala del trono, donde permanecería inactivo hasta que lo invocaran, pero la magia que lo ata es inestable si no se cumplen las condiciones del pacto. El guardián despierta, y no se detendrá ante nada para reclamar lo que se le debe. Darius apretó los puños. Por eso fue tras de ti, quería tu sangre. Sí, dijo el rey en voz baja, y lo habría tomado si no hubieras intervenido. La habitación quedó en silencio, el peso de la revelación presionando sobre ellos. La mente de Darius corría mientras trataba de darle sentido a todo. El secreto del rey casi había destruido el reino y, sin embargo, lo había mantenido oculto incluso de sus consejeros más cercanos. ¿Qué pasa ahora? Mas preguntó con su voz teñida de inquietud. El guardián se ha ido, pero ¿por cuánto tiempo el lado del rey? El guardián ha regresado a la bóveda, pero sus ataduras son más débiles que nunca. Sin otro sacrificio, despertará de nuevo y la próxima vez puede que no se detenga conmigo. Darius sintió una oleada de ira. Entonces estás diciendo que este ciclo continuará una y otra vez a menos que alguien de tu linaje muera. Esa no es forma de gobernar un reino. El rey lo miró con expresión cansada. ¿Crees? No sé eso. ¿Crees? No he pasado cada momento de mi lluvia buscando otra forma, pero la magia es antigua y el guardián está fuera de mi control. No hay otra forma. Darius se acercó más. Su voz firme: tiene que haber esa criatura. Dijo que debes revelar la verdad. Tal vez la respuesta esté en el pasado, en el pacto original. Si podemos averiguarlo, cómo tu antepasado ató al guardián, podríamos romper el ciclo. El rey lo miró fijamente, la esperanza brilló en sus ojos. Por primera vez. ¿Crees que se puede hacer? Darius asintió. No sé cómo, pero estoy dispuesto a intentarlo. Ya hemos llegado hasta aquí. Si hay una manera de liberar al reino de esta maldición, se lo debemos a todos. Encontrarla. El rey enderezó su resolución, devolviendo muy bien las respuestas. Puede que estén en los archivos reales, pero están fuertemente custodiados. Solo a unos pocos seleccionados se les ha concedido el acceso. Entonces, concédenoslo. Mas dijo que si hay una posibilidad de que podamos detener esto, tenemos que tomarla. El rey dudó antes de asentir. Tienes mi permiso, pero ten cuidado. Los archivos son vastos y el conocimiento que contienen es peligroso.
Encontrarás respuestas. Sí, pero puede que no te guste lo que descubras. Darius intercambió una mirada con Meyas. Ambos hombres entendieron los riesgos. Haremos lo que tengamos que hacer. Darius dijo por el reino. El rey se puso de pie. Su mirada se mantuvo firme. Entonces, vete. El destino del reino está en tus manos. Ahora, mientras Darius y Mita se preparaban para dejar el peso de su misión sobre ellos, se habían enfrentado a conspiraciones de asesinos. Y hasta una criatura de otro mundo, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Si fallaban, el guardián regresaría y el reino enfrentaría un ajuste de cuentas como ningún otro. Pero por primera vez, Darius sintió una chispa de esperanza, la verdad había salido a la luz y con ella llegó la posibilidad de romper el ciclo. Juntos descubrirían los secretos del pasado y forjarían un nuevo futuro, uno libre de la sombra del guardián.